안녕하세요. Buenos días. 예, 마지막까지 이 시간을 지켜주셔서 감사합니다. Hasta Thank you for being la- with us to the very end. 예, Hasta el 많은 último 분들이 momento, 집으로 gracias por 돌아가셨는데 I know that many people have returned estar home. aquí ahora. 분들이 계셔서 너무 감사합니다. I'm very thankful that all of you Estoy are muy here. agradecido por estar aquí con ustedes. Vamos a seguir viendo Gálatas capítulo 말씀까지 5, We'll read from verse 1 to verse 15. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the Versículo yoke 1. of bondage. Indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will Estad profit you pues firmes nothing. en la And I libertad testify con again que to every Cristo man nos who hizo becomes libres circumcised y no that he is a estéis otra debtor vez to keep sujetos the al whole yugo law. de You esclavitud. have become He aquí estranged yo, from Pablo, Christ, os you who digo attempt to que be si justified os by law. circuncidáis, You de have fallen nada from os grace. aprovechará For we, Cristo. through the Spirit, Y otra eagerly vez wait for the hope of testificó righteousness a by todo faith. hombre que For se in Christ Jesus, circuncida, neither que está circumcision nor obligado a guardar uncircumcision toda avails la man ley. anything, De but Cristo faith os working through love. You desligasteis, ran well. los que Who por la hindered you ley from obeying os the truth? justificáis, This de persuasion does not de la come from gracia him who habéis calls you. caído, A pues little nosotros leaven por el leavens the whole Espíritu lump. aguardamos I have por confidence in you fe in the la Lord, esperanza that de you la will have no justicia, other mind, porque en but he Cristo who calls Jesús you shall bear ni his la judgment, circuncisión whoever he vale is. algo, And ni I, la brethren, if I incircuncisión, still sino preach la the fe circumcision, que why do obra I por still el suffer amor. persecution? Vosotros Then the offense corríais of the bien. cross has ceased. I ¿Quién could wish nos that those who estorbó trouble you para would no even cut obedecer a themselves la off. verdad? For you, Esta brethren, have been called to persuasión liberty. no Only do not procede use de liberty as an aquel que opportunity os for the llama. flesh, but Un through poco de love levadura serve one leuda another. toda la For masa. all of the law Yo, is fulfilled in one word, yo even in confío this, you shall respecto love your de neighbor as vosotros en el yourself. Señor, But if que you no bite and devour pensaréis one de another, otro modo, beware mas lest you el be que consumed by os one another. perturba llevará la 갈라디아 교회 sentencia, quien quiera 성도들 que 마음뿐만 sea. 아니라 이 시대를 살아가는 신앙인들의 마음이 동일하다고 생각합니다. I feel it is not only for the hearts of the saints in the Galatians church, but it is also for the same for those people who try to live a spiritual life in our time. 바울은 갈라디아 교회 성도들에게 갈라디아서 4장 21절에 이렇게 기록을 했습니다. And so Paul writes to the people, to the saints in the Galatians church in chapter 4, verse 21. 내게 말하라 율법 아래 있고자 하는 자들아 율법을 듣지 못하였느냐. And tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? 많은 사람들은 Muchas 율법 personas 아래 있고자 한다고 했습니다. It dice says que that quieren many estar people want bajo to la be ley. under the law. 율법 아래 있는다라는 Al estar 말은 bajo la ley, 우리가 무엇을 하에서 하나님의 은혜를 입으려고 한다라는 말입니다. To say that we want significa to be under the law, que that is uno saying quiere that we want recibir to la do bendición something of our haciendo own to algo. receive the grace of God. 하나님은 우리가 무엇을 하시는 걸 너무너무 싫어합니다. Dios God aborrece truly de hates us verdad de todo working. corazón que 왜냐하면 nosotros hagamos 우리가 algo. 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔기 때문에 Porque Because we ya have que been nosotros crucified with fuimos Christ on the crucificados cross. juntamente 이제는 con 내가 Jesús, 산 것이 아니요 내 안에 그리스도가 사신다. y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. 앞으로 우리가 주를 섬겨 믿음의 삶을 살려면 Si nosotros vamos a vivir confiando en el 이 Señor, 사실을 꼭 기억해야 합니다. entonces uno debe de recordar sí o sí 우리가 esto, 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ah, yo morí juntamente con Cristo. Ah, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. 우리는 이 사실이 분명해야 합니다. Nosotros debemos de tener bien claro, si esto no es claro, la vida de fe no puede menos que caer. 그런데 많은 신앙인들의 마음속에 En el corazón de muchos, 끊임없이 그리스도가 나를 위하시는 것보다도 continuamente Cristo es quien trabajó, 무엇을 하지 하는 생각이 우리 마음에서 끝나지 않는 pero no 겁니다. termina ese pensamiento de que yo tengo que hacer algo. 자, 우리가 갈라디아서 1장부터 4장까지 공부를 했는데 Nosotros habíamos compartido desde Gálatas capítulo 1 al capítulo 4. 10절에 보시면 Si nosotros vemos 3, 10, 아래 행위에 속한 자들은 저주 아래 있다고 했습니다. dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 우리가 maldición. 뭘 해서 은혜를 입으려고 한다면 Si nosotros queremos recibir la bendición haciendo algo, 그 사람은 저주받은 사람이다. entonces Dios dice que aquel es maldito. 왜냐하면 그는 율법 전체를 지켜야 하기 때문에. Porque si es así, yo tendría que cumplir toda la ley. Si yo no tengo que asesinar, 살인만 하지 말아야 하는 게 아니고 간음도 하지 말아야 no solamente debo de cumplir esa ley, sino no tengo que adulterar tampoco. 성경이 말하는 613가지의 계명을
모두 다 지켜야 하는. O sea, ¿eso qué significa? Que tengo que cumplir las 613 leyes. 612가지를 지키고 하나를 어기면 Si es que yo llego a cumplir 612 y si llego a incumplir en una, And people will say that we las are personas hypocrites. podrán decir, 하나님은 그렇지 않습니다. But God will not say so. 612가지를 지키고 하나를 범해도 If we que have kept all 612, eso puede ser but yet posible, disobey one, pero 그런 율법을 si es que uno 범한 incumpliere, 사람이 aunque sea we en have un become a solo punto, transgressor against the law. 그러니까 우리가 지키려면 para el Señor, 전체를 다 지켜야 하고 eso es no haber cumplido toda la ley. 못할 것 같으면 그리스도의 은혜를 입어야 한다라는 O 것이죠. sea que si uno va a cumplir la ley, tiene que cumplir toda. Y si no va a poder, tiene que apoyarse en Cristo. Si bajo la ley uno quiere obtener la justicia, entonces nosotros seremos igual a aquel que está bajo la maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea que si uno va a cumplir la ley, tiene que cumplirla siempre. Si es que si uno llega a incumplir en una, entonces nosotros no podemos obtener la justicia mediante la ley. Entonces tendremos que recibir la gracia de Jesús. Muchas personas piensan así. En la palabra dice que aquel corazón que se mueve como la tempestad del agua, Dios no puede trabajar. Dios no está contento cuando el corazón está vacilando. Ama al mundo, ama a Cristo. A veces peca y a veces vive por la fe. Si el corazón está fluctuando continuamente, a Dios no le agrada. Por eso los cristianos se esfuerzan de no cambiar su corazón. Y también viendo que su corazón es muy cambiante, se decepciona. ¿Por qué mi corazón cambia cada momento? Yo quisiera que mi corazón no cambiara. Eso queremos y deseamos, pero podemos ver que nuestro corazón es muy cambiante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Se supone que nuestro corazón no debe de vacilar. Porque si tenemos ese corazón, Dios no trabaja en nosotros. Entonces, las personas viendo que uno es muy cambiante, uno dice: yo no tengo fe. Pero ¿qué dice en la palabra? Vamos a ver Hechos, capítulo 2. For David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand, and that I may not be shaken. 2:28. David committed murder. David cometió asesinato, también adulteró. También él no era digno para ser rey. Pero ¿cómo él llegó a ser rey de fe? Porque cada vez que Dios habla acerca del rey de fe, habla de David. ¿Cómo él testifica que llegó a ser el rey? Con fe. Vean el versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cómo testificó David? Dice: él está a mi diestra para que no sea conmovido. Quiere decir que David se conmovió, también se cayó, también se vaciló, también él asesinó, adulteró. Pero ¿cuál es la causa por la cual él llegó a ser el rey con fe? No es por su perfección. Porque estaba Dios a su diestra para que no sea conmovido. Yo conmuevo continuamente, pero había aquel al lado de él quien no permitía que se conmueva.
그분이 바로 Amén. 하나님이십니다. And Él he es is Dios. God. 다윗은 흔들렸습니다. David sí se conmovió cada momento, pero estaba aquel que lo sujetaba que para que David no se conmueva. Por eso, aunque David se conmovió, pero David no se conmovió. A eso se llama, a eso se le dice fe. As Aquel poor, que yet parece making many pobre, rich. pero que lo que poseyéndolo todo. People of the world can't understand Aquellas these personas, words. las personas del mundo no pueden entender. ¿Cómo es pobre, pero cómo va a tener todo? 하나님이 계신 분이 있고 Everyone Ahí there goes está between entre- those two, there's God. 그 사이에 사람이 서 있는 Entre 사람이 있어요. And there's ahí en esa relación está aquel que tiene a Dios y aquel que lo tiene al hombre. Si yo soy pobre, entonces seremos pobres. Pero aunque yo sea pobre, 하나님이 내 주인이시며 pero si Dios es mi dueño, 예, 나는 가난합니다. entonces sí, si yo soy 그러나 pobre, 가난하지 않습니다. pero no seré pobre. 누구로 말미암아? ¿Por medio de quién? 예, 하나님으로 Por 말미암아. medio de Dios. 이걸 보고 믿음이라고 A 말하는 esto se le dice que es fe. 아멘. Amén. Amen. 다윗은 흔들렸습니다. Sí, David se conmovió. 다윗은 요동을 했습니다. Sí se conmovió, 그러나 요동하지 않았습니다. pero no se conmovió. 이 사실을 믿는 자들이 Aquel 바로 que 믿음의 사람이라는 거예요. cree en esta verdad es aquel que 난 죄를 cree, 지었습니다. aquel que tiene fe. Yo 난 pequé, 더러운 사람입니다. sí, soy sucio, 그러나 나는 pero 의롭습니다. soy justo. Righteous. 아멘. Amén. 그 사이에 예수 그리스도가 En el 있는 medio, 사람이 있고 And there are those ahí between the está two aquel where they que tiene have a Jesus Cristo. Christ. 여러분 예수님이 내시지 않고 자기가 쓰려는 사람이 있어요. Está aquella persona que no está Cristo en el medio y está 그 사람은 uno mismo. 영원히 죄인입니다. Esa persona eternamente será pecador. 우리는 죄 안 지은 게 아닙니다. No es que nosotros no hayamos 오늘 이 pecado. 자리에 계신 목사님들은 깨끗하십니까? Los pastores que están aquí son limpios. 아닙니다. No. Not so. 여러분도 화가 날 때가 있고 Hay veces que ustedes se enojan. 여러분도 유혹에 넘어질 Hay 때가 veces que 있습니다. ustedes caen en You fall because of tentación. temptations. 그렇지 않습니까? ¿No es así? It's true. 그런데 우리가 의롭습니다. Sin embargo, nosotros somos justos. 예수 그리스도로 말미암아. ¿Por qué? Porque eso es por medio de Jesucristo. 아멘. Amén. 다윗이 그러했습니다. David fue así. 나로 요동치 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 서 계심을 그가 보았다는. Dice que para que él no sea conmovido, ¿quién estaba a su diestra? 하나님이 나를 요동하게 El Señor 않도록 estaba a 하려고 su 옆에 diestra. 계시는구나. Él está al lado de mí para que no sea 내가 conmovido. 흔들리면 그가 나를 붙들 거라는 거죠. Porque cuando yo sea conmovido, Él me va a sujetar. Amén. 그러면 내가 흔들리지 않죠. Por eso yo no, así no seré conmovido. 넘어지면 그가 나를 이렇게 세울 거라는 거죠. Porque si me caigo, Él me levantará. 그래서 문제가 되지 않는다라는 Por 거죠. eso no es problema. 내가 넘어지지 않아서가 아니고 No porque yo no me caiga. 나는 넘어진다. Sí, yo me caigo, 그러나 나는 넘어지지 않는다. pero yo no me caigo. 그가 나를 일으켜 세울 거니까. Porque Él me va a levantar. 아멘. Amén. Amen. 저는 그래서 제 목회가 너무너무 행복해요. Por eso yo soy muy feliz pastoreando. 하나님께서 내가 이 복음을 전하는 동안 Dios, mientras que yo predico este evangelio, 이 말씀이 내게 있는 게 너무너무 감사합니다. estoy tan agradecido por tener la palabra de Dios. 율법 아래에 있고자 하는 자들아. Aquellos que quieren estar bajo la ley. 많은 사람들이 율법 아래 매여 있는 걸 너무너무 Apóstol 안타깝게 Pablo sintió mucho que muchos quieren estar aún bajo la ley. 우리는 그리스도를 알지 못하게 되면 Si nosotros no llegamos a conocer a 우리가 Cristo, 모든 걸 해야 하고 entonces nosotros tendremos que hacer todas las cosas. 그리스도를 발견하면 Si nosotros descubrimos a Cristo, 모든 건 그리스도가 대신해 주시는 entonces Cristo se hará cargo de todas las cosas. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, 22절을 읽겠습니다. versículo 22. For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman, the other by a free woman. 자, 여러분 아브라함에게 두 아들이 있었죠. Abraham tenía dos hijos. 하나는 하갈에게서 났고 One was Uno born nació de Agar. 그는 여러분 여기 성경에 하나는 죄송합니다. 하나는 사라에게서 하갈에게서 났고 and one was born through Hagar. Uno nació de Agar y el otro nació de Sara. 그렇죠. ¿Es así o no? 여러분 두 아내가 있었는데 Tenía dos esposas. 하나는 아이를 잘 낳을 수 있는 여자였어요. Una mujer podía tener, era fértil, podía tener hijos. Y la otra mujer 그러니까 하갈은 era estéril, no podía tener hijos. 아이를 낳을
O sea que una mujer podía tener hijo aunque no tenga a Dios, pero Sara, si no es por Dios, no podía tener hijos. 두 아들이 있었으니 하나는 계집종에게서 하나는 자유하는 여자에게서 낳았다. Por eso dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Es así? 하나는 약속으로 말미암았고 Uno nació de la promesa y el otro por el hombre. 우리는 이건요 굉장히 중요한 Esto 이야기예요. es algo sumamente importante. 여러분의 신앙은 둘로 딱 나뉩니다. La vida de fe de ustedes se divide en dos. 사람으로 하려고 하는 사람이 Hay personas que quieren hacer por uno mismo 말미암으려는 사람이 y aquel que quiere hacerlo por medio de la promesa. So yes, you have to live according to the word. 내가 말씀대로 살려는 사람이 있고 Hay personas que quieren vivir que uno mismo quiera vivir según la palabra y hay personas que quieren vivir por medio de Dios. ¿Qué es mejor? 우리가 믿음으로 살아야 합니다. Sí, nosotros debemos de vivir por la fe. 믿음으로 살아야 되는 사람이 있고 Hay personas que uno tiene que vivir por la fe y ahí está el otro que Dios lo hace vivir por la fe. ¿Qué es mejor? 예, 우리 교회를 내가 이끌 수도 있고 Yes, I can try La to lead my iglesia yo puedo 하나님이 guiarlo 이끌 수도 있습니다. o puede guiar Dios. 얼마나 좋습니까? Which one is better? 저는요, ¿Qué prefieren? 제가 저희들 교회 가면 Cuando yo voy a mi iglesia, yo estoy muy agradecido. So thankful. 이 목회를 내가 하는 게 아니니까요. Porque no soy yo quien tiene que ministrar o pastorear. 성도들에게 이렇게 하십시오라고 말하지 않습니다. Yo no le digo a los congregantes hagan esto, hagan así, porque eso no tiene sentido. 내가 성도들에게 이래라 저래라 하는 것은 능력이 Porque 되지 않습니다. el hecho de que yo le diga a los hermanos haga así, haga así, eso no tiene poder. 그래서 매일 성도들에게 하나님을 가르칩니다. Por eso yo le enseño todos los días a los hermanos a Dios, le enseño el corazón de Dios y le presento la voluntad de Dios. Y a través de la Biblia le presento cuál es el corazón de Dios hacia los hermanos. Desde el momento que uno llega a conocer el corazón de Dios, el corazón de ellos se renueva. Entonces, como pastor, en la iglesia no hace nada. Yo cuando vuelva a la iglesia, 제가 이제 이번 주에 세 주간 제가 한국에 떠나 있습니다. yo no voy a estar durante 3 semanas en Corea. Away from my church in Korea. 제가 교회를 떠난 지가 벌써 이제 일주일이 넘었는데 Ya pasó una semana que salí de la iglesia. LA를 가고 La semana que viene voy a Los Ángeles 주는 콜롬비아를 갑니다. y luego la próxima semana voy a Colombia. 3주 뒤에 한국에 돌아갑니다. Después de 3 semanas voy a estar volviendo a Corea. 성도들을 위해서 한 게 아무것도 Yo 없습니다. no hago nada por los hermanos. 돌아가면 Cuando 이제 3월 vuelva, 말이 됩니다. llega a ser fin de marzo. 3월 말에 우리 집에 있고 Fin de marzo me voy a quedar en 4월 달은 en la iglesia. 내내 우리 집에 없습니다. Y durante abril no voy a estar todo el mes. 제가 4월 1일 날 우리 집에서 떠나서 El 1 de abril yo salgo 제가 5월 6일 날 우리 집에 y 들어갑니다. regreso a mi casa el 6 de mayo. 그러면 Entonces, 교회에서 날 쫓아낼 수 있잖아요. en la iglesia me pueden echar. 제가 4월 1일 날 LA를 와서 Por ejemplo, yo llego a Los Ángeles el 1 de abril 페루를 가고 y el día 2 voy a Perú. 4월 7일 날 여러분 볼리비아 산타크루스를 가고 7 de abril voy a Bolivia, Santa Cruz. 이어서 제가 라파스를 가고 A continuación voy a La Paz. 제가 베네수엘라를 갑니다. Luego voy a Venezuela. 자, 그리고 한국 돌아가면 제가 5월 6일입니다. Y cuando yo vuelvo a Corea es el 6 de mayo. 이어서 Y a 제가 continuación, 바로 다시 이제 계속해서 필리핀에 갔다가 luego voy a Filipinas, 오스트리아 갔다가 a Austria 이제 파푸아 뉴기니아에 갔다가 y luego a Papúa New Guinea 5월 달이 되는 거예요. y ya llega a ser mayo. 여러분 저는요 2달 3, 4, 5 가운데 우리 집에 딱 일주일이 있습니다. Durante el mes de marzo, abril y mayo, yo apenas 2 semanas estoy en la casa. 너무 감사해요. Yo estoy muy agradecido de que los hermanos de la iglesia no me echen. 네가 목사야? ¿Tú eres pastor? 어떻게 네가 목사야? ¿Cómo tú eres pastor? 그런데 우리 성도들이 저를 보고 비행기표도 사주고 Pero los hermanos me compran pasaje, 성교비도 주고 también me da dinero para 우리 집에 있지 la 마세요. misión y me dicen, 우리는 목사님이 우리 집에 있는 거 안 기쁩니다. no, nosotros no estamos, no nos agrada que usted esté en la casa, en la iglesia. 성도들 21명이
저와 똑같이 말씀을 전하고 있습니다. And Y so while I'm not at home, the saints in en my mi church, casa 21 of them are hay, preaching the ve- same word. 여러분 21명이 이런 장소를 빌려서 hay 21 of them have rented out 21 places like this. 말씀을 전하고 있습니다. dirigentes que están compartiendo la palabra. Hacen 핸드폰을 켰는데 Cuando yo abrí esta madrugada el celular, vino un aviso. 목사님이 없으니까 우리 교회 구원을 더 잘 받습니다. Usted no está en la iglesia y más personas reciben la salvación. 이번 한 주간도 20명이 Y en esta 구원받았어요. semana 20 personas recibieron la salvación. 그래서 구원받은 사람을 쫙 제게 리스트를 보냈어요. Y me mandaron la lista de las personas que recibieron la salvación. Yo estaba muy agradecido. 목회는 우리가 하는 게 아닙니다. Nosotros no somos quienes pastoreamos, sino el que tiene que ministrar, quien tiene que pastorear es Dios. Amén. Yo no hago nada, yo reposo y yo dejo de que Dios trabaje en mi iglesia. 제가 여러분들에게 뭘 하겠습니까? ¿Yo qué voy a hacer para ustedes? 저는 그냥 하나님의 말씀을 우리 목사님들에게 소개해 주는 Nada 것밖에 más, lo 없어요. único que puedo hacer es presentar el corazón de Dios. 우리에게 두 아들이 있다. We have two sons. 하나는 계집종에게서 낳고 One was Dios- born through a bond 하나는 woman. 자유하는 여자에게서 낳다. Dice de que uno nació de la esclava y Born through the ability of el a otro woman. 하나는 de la 하나님의 libre. 능력으로 And the 낳다. other one was born Uno through the nació power of God. de la fuerza del hombre y el otro del poder de Dios. No es un pastor quien guía a la iglesia. 박사가 교회를 이끄는 게 No 아닙니다. es un doctor de teología quien guía a la iglesia. 그의 능력으로 목회를 하겠죠. Por supuesto que ellos harán con su fuerza, 우리는 하나님의 con su 능력으로 poder, 목회를 해야 합니다. pero nosotros debemos de pastorear con el poder de 하나님이 Dios. 돕지 않으면 Si 망해야 Dios no nos ayuda, entonces debemos de fracasar. 하나님이 돕지 않으면 Si 그 Dios 길을 no nos 중단해야 ayuda, entonces tenemos que parar ese camino. 그게 하나님의 종입니다. Eso es ser siervo de Dios. 성경을 볼 때마다 Cada vez que nosotros miramos la Biblia, yo estoy muy feliz. So joyful. 갈라디아서 4장 27절. Galatas capítulo 4, versículo 27. For it is written, rejoice, O Porque barren, está escrito, you who do not hear. regocíjate, oh estéril, We have studied tú this. que no da a luz. 그리스도와 합하여 세례 받은 자는 그리스도로 옷 입었다. Those who have been baptized into Christ have put on Christ. 우리는 더 이상 내가 아닙니다. Nosotros ya no somos más nosotros. 예수 그리스도로 옷 입은 사람. Nosotros estamos revestidos de Cristo. 여러분 절대로 내 눈으로 나를 보지 마십시오. Ustedes nunca se miren a sí mismos con sus ojos. No, a nosotros no nos falta nada. 예수 그리스도와 똑같습니다. Nosotros somos igual que Cristo. 아멘. Amén. 여러분이 길을 걸으면 Cuando ustedes caminan por la calle, 하나님이 함께 할 수밖에 없습니다. Dios no puede menos que estar con 우리가 ustedes, 그의 아들이니까. porque nosotros somos hijos suyos. 도와주셔야만 합니다. No puede menos que ayudarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos. 우리를 돕지 않으면 그는 아버지가 아닙니다. Porque si Él no nos ayuda, no será nuestro Padre. 담대하십시오. Tengan valentía. 여러분이 부족하면 Si ustedes tienen debilidad, 그가 먼저 안타까워하실 Él 것이고, sentirá más antes que ustedes. 여러분이 연약하면 Si ustedes son débiles, 그가 먼저 마음 아파할 겁니다. le dolerá más a Él. 그가 그 Si tenemos faltas, 먼저 안타까워하시고 Él se sentirá más que nosotros. 어떻게 그를 도울까를 생각할 겁니다. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar cómo podemos ayudarlo a Él? No sé. Por eso yo no me preocupo, porque yo soy su hijo. 늘 담대합니다. Por eso tengo siempre valentía. 향하여 말합니다. Y por eso le digo a mi Padre, 하나님 제가 배고파요. Dios, tengo hambre. 내가 가진 거 없어요. Dios, no tengo aquello. Usted sabe. 저는 하나님 앞에 큰 소리로 말해요. Yo le digo en voz alta al Señor, 그분이 내 아버지니까. porque Él es mi Padre, 나를 사랑하신 분이니까요. porque Él me ama, 나를 위해서 자기 아들을 버렸으니까요. porque Él me amó y por eso sacrificó a su Hijo primogénito y me revistió de Cristo. 사랑하는 여러분, Loving folks. Miren, 갈라디아서 5장 1절을 보십시오. Let's look at Galatians Gálatas 5, capítulo verse 1. 5:1. Stand fast, therefore, Estad in the pues liberty by firmes which en la Christ has libertad made con us que free, Cristo and do nos not be hizo entangled libres again with the y yoke no of estéis bondage. otra vez sujetos al yugo de esclavitud, para que nosotros estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. 자유하게 하시려고 Él, para hacernos libres de la ley, 예수님을 이 땅에 보내신 거잖아요. envió a Jesucristo al mundo, 다시는 종의 멍에를 매지 마라. para que no estemos nosotros cargando sujetos otra vez al yugo del pecado, de la esclavitud. ¿Qué significa? No trates de hacer tú mismo otra vez. Tú no puedes, por eso yo envié a mi Hijo Cristo.
Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, ¿por qué el hombre, por qué Jesucristo nació de mujer? ¿Por qué nació bajo la ley? Porque ya que nosotros estamos atados a la ley, para salvarnos a nosotros, por eso Cristo nació de mujer y bajo la ley. Romanos capítulo 6, 6:15. What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya que no estamos bajo la ley, entonces nosotros podemos pecar libremente. No, eso es totalmente incoherente. No soy yo, sino que es Cristo quien trabaja. Entonces no importa lo que nosotros hagamos. Algunos dicen, entonces no importa que ustedes pequen como quieran entonces. No, nunca nosotros predicamos de esa manera. Ya que uno no conoce la Biblia y entonces malinterpretan la Biblia. La Biblia dice, no es que estemos bajo la ley, sino que Cristo lo hizo todo por nosotros. Entonces nosotros podemos vivir haciendo lo que nosotros queremos. Cuando se escribió esta escritura, también hubo ese cuestionamiento. Por eso apóstol Pablo dijo, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No, no tiene sentido. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ya acabó todo pecado. No existe quien tenga pecado en este mundo. Pero en el capítulo 6, versículo 16, ¿qué dice? ¿A quién vas a obedecer? ¿Vas a obedecer al pecado o vas a obedecer a la justicia? Dice que si uno... Si uno cree de que tiene pecado, es pecador. Si uno cree de que no tiene pecado, va a ser justo. Porque aunque ustedes crean o no lo crean, el pecado de todos ustedes ya está lavado, está limpio. Amén. No es que ustedes creyeron y por eso fueron limpios de pecado, sino de que aunque que nosotros creamos o no, el pecado ya está redimido. Amén. Entonces, ¿en dónde nosotros vamos a obedecer? Si uno cree de que ha sido limpio, entonces será limpio. Aquel que cree de que aún no ha sido perdonado, entonces no será perdonado. Porque Dios continuamente sigue diciéndole a esa persona también. Aunque yo le digo de que yo soy pecador, Dios continuamente me dice que yo no tengo pecado. Y a esa persona uno le dice que no tiene fe. No es una persona que obedece a la justicia, sino que está obedeciendo al pecado. Yo ya limpié tus pecados, pero tú pereces, tú mueres porque tú crees de que tú lo crees así. ¿Me hago entender? 17. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo nosotros llegamos a tener la justicia? Solamente nosotros llegamos a aceptar, nada más. Amén.
우리를 의롭다 하신 말씀을 우리가 받아들인 것밖에 없어요. Lo único que hicimos fue aceptar la palabra que dice que nosotros somos 우리의 justos. 수고와 노력이 우리를 의롭게 한 게 아니고 No la justicia ni el esfuerzo, 이미 의롭게 하신 말씀을 우리가 no el 받아들인 것밖에 sudor 없어요. de nosotros nos hizo justos, sino lo único que hicimos es aceptar la obra de 자, Jesucristo. 갈라디아서 5장 다시 돌아와서 Volviendo otra vez a Gálatas capítulo 5, 갈라디아서 5장 4절 capítulo 5, versículo 4. De cierto os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, 이 자막을 보시고 큰 소리로 한번 읽어보십시오. os justificáis, de la gracia habéis caído. Vamos a ver nuevamente y vamos a leer todos juntos. 5:4. De Cristo os desligasteis, 성경을 los 주목하셔야 que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. 되려는 너희는 Dice, 그리스도에게서 끊어지고 os desligasteis. 교회에서 떨어졌다. Quiere decir que se desligaron, se desconectaron. Esto es algo temeroso. 많은 분들은 지금도 교회 가서 Muchas personas hasta ahora van a la iglesia. Nosotros según la ley, nosotros según la voluntad de Dios, nosotros debemos de vivir así, haciendo la voluntad de Dios. Pero no es así. Si nosotros bajo las obras queremos obtener la justicia, si uno está tratando de obtener la justicia por las obras, haciendo algo, entonces nosotros no podemos menos que alejarnos de Dios. Ustedes vieron a Nicodemo que aparece en San Juan capítulo 3. Él fue junto a Jesús. Yo sé que usted ha venido de Dios, porque si no es así, si no fuera así, no se podría hacer todo esto. Aparentemente parecía que él creía en Jesús. Parecía de que él reconocía a Jesús. ¿Qué le dijo Jesucristo? El hombre tiene que nacer de nuevo. En ese momento, ¿qué le dijo Nicodemo? Que el hombre hay que nacer de nuevo. Si no, no podrá ver el reino de Dios. En ese momento, ¿qué le dijo Nicodemo? Que hay que nacer de nuevo. Yo tengo que morir y nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Yo ya soy viejo. Para poder nacer de nuevo, tengo que morir. Y otra vez, ¿tengo que entrar al vientre de mi madre? En la Biblia dice, ¿es así o no? En San Juan capítulo 3, versículo 3 está escrito eso. Cuando Jesucristo le dice que hay que nacer de nuevo, pero yo siendo viejo, entonces tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer. Se encontró con Jesucristo Nicodemo. Tuvo conversación con Jesucristo, pero él se alejó, ni siquiera sin haber podido recibir la salvación. Porque él mismo trató de nacer de nuevo y según su entendimiento él no podía entenderlo. Por eso no pudo menos que alejarse. Si uno quiere vivir la vida de fe por sí mismo, entonces se va a desligar, se va a desconectar de la gracia. Si ustedes haciendo algo quieren recibir la gracia, entonces nosotros seremos aquel que no tiene ninguna relación con Dios. Seremos aquel que no tiene ninguna relación con Dios. Porque la gracia es obtener algo gratuitamente, sin esforzar, sin obrar, sin trabajar. Es un regalo. Amén. Si nosotros queremos recibir la justicia haciendo algo, entonces no tendremos ninguna relación con Dios. En San Lucas capítulo 10 aparece el intérprete de la ley. Y 10:25, ¿ustedes saben cómo está escrito? El intérprete de la ley viene junto a Jesucristo. Le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
아시잖아요. Ustedes seguramente que conocen muy bien este capítulo. 율법을 가르치고 율법을 배우고 공부하는 사람인데 El intérprete de la ley que hace, estudia y enseña acerca de la ley. Y viene un intérprete de la ley y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué haré para recibir la vida eterna? 그는 예수님 만났습니다. Él se encontró con Jesús, 그러나 돌아가 버렸습니다. pero volvió. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 이 시대의 많은 Hoy en día, muchos congregantes, 하나님 앞에 와서 뭐라고 질문합니까? viniendo delante de Dios, ¿qué le dice? ¿Qué puedo hacer para recibir la gracia? ¿Qué tengo que hacer para que mi marido reciba la salvación? 내가 어떻게 해야 우리 교회가 복을 받지요? ¿Qué tengo que hacer para que la iglesia reciba la bendición? No, no se dejen engañar. 해서 교회가 복 받는 게 아니에요. No es que ustedes tienen que hacer algo para que la iglesia de ustedes reciba la bendición. 돌아오는 게 아닙니다. No es que ustedes tienen que hacer algo para que el marido pueda volver. 복 받게 하실 분은 하나님 한 분뿐입니다. El único que puede bendecir es Dios. 아멘. Amén. 저는 그렇게 믿습니다. Así yo lo creo. 그런데 많은 사람들이 이렇게 가르치고 Y muchas personas enseñan así 이렇게 하나님을 향하여 나아가고 있습니다. y así están saliendo delante de Dios. 하나님이 너무 답답하셨어요. Entonces, 그래서 예수님이 비유를 Dios 들어줬죠. sintió viendo esto. 그렇죠? ¿Es 한 así? 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가는데 Y le dio una parábola a una persona de Jerusalén, estaba yendo a Jericó, se encontró con los asaltantes y estaba medio muerto, pasó un sacerdote, pasó de largo, pasó también un leví, pasó de largo, pero un samaritano 그 길을 지나갔어. estaba pasando por ese camino 거기에 그 강도 만난 사람을 보고 y viendo a ese hombre que fue asaltado por los 상처에 묶고 싸매고 치료를 해줬어. y que estaba medio muerto, 그리고 그를 태워서 주막에다가 데려다 주고 lo curó y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y siguió luego su viaje. ¿Cuál es el 그때 율법사가 뭐라 그럽니까? prójimo de aquel que 베푼 자니이다. cayó 예수님 뭐라고 하셨어요? What does Jesus say? 너도 그렇게 en manos de Go los and do asaltantes? likewise. Y tú haz lo mismo, le dijo. 예수님이 그렇게 하라고 하니까 Cuando Jesucristo le dijo, tú haz lo mismo, 자기가 그렇게 하려고 했어요. él mismo trató de hacer eso. 자기가 선한 사마리아인이 되려고 했다. Él quería ser el buen samaritano. 지금도 그는 선한 일을 못 해. Even now, Ahora he's not doing what is tampoco él good. puede hacer el bien. 예수 그리스도 한 분밖에. El único que puede hacer el bien es Jesucristo nada más. 아멘. Amén. 이웃을 구원하실 분도 예수님 한 분뿐입니다. El único que puede, 그럼 율법사가 뭐라고 말을 해야 합니까? So what ¿qué should le happen, tiene Lord? que 내가 decir? 무엇을 해야 합니까라고 물어야 하는 게 아니고 It's not that he should No ask es que what must tiene I que do. que 당신이 decirle 어떻게 나를 구원하시겠습니까? qué es lo que yo tengo que hacer, sino cómo usted me va a salvar. 거듭나게 하십시오. Usted, por favor, haz que yo pueda nacer de nuevo. Así debía de decir. 근데 그는 예수님을 의지하지 아니하고 But he did not rely Pero on Jesus. él no se apoyó en Jesús y le preguntó, ¿qué haré para recibir la vida eterna? 결국 예수님에게서 끊어지고 And in the No end, pudo he was menos que estranged from desconectarse de Christ. Dios 은혜에서 떨어진 사람이 될 수밖에 y no pudo 없었어요. menos To be que a person who had fallen from grace. desligarse de la gracia de Galatians Dios. chapter 5, verse 13. For you, brethren, have Dice been Gálatas called to capítulo liberty. 5, Only do not versículo let- 13. only do not use liberty as an opportunity Porque for the vosotros, flesh, but hermanos, through love serve one another. libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pastor, if there's no Si need for us nosotros to no do podemos hacer anything, nada, 막 살아도 됩니까? entonces podemos vivir haciendo lo que se nos antoja. Por lo menos no tenemos que diezmar. 그래서 예배는 드려야 Por lo menos no tenemos que venir al culto. 아니 구원을 받았으니까 이웃을 돌봐줘야 Se supone que 되잖아요. uno recibió la salvación, no se supone que tiene que ayudar un poco a los prójimos. No, por lo menos tiene que ayudar a los pobres. Entonces uno tiene que quedarse con las manos, con los brazos cruzados sin hacer nada. ¿Qué dice aquí en el versículo 13? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 이게 육체의 기회가 돼서는 안 돼요. Esto no debe ser ocasión para... 할 수 없어. Nosotros no podemos hacer nada. 하나님이 하셔. Todo lo hace el Señor. 그러니까 우리 어떻게 살아도 괜찮아. Entonces no importa cómo vivamos nosotros. 하나님이 주신 자유를
자기 육체의 기회로 삼는 거예요. Eso es utilizar la libertad que Dios nos dio para la ocasión de la carne. No se refiere a eso. 우리를 위해서 예수님이 십자가에 돌아가셨다면 Si Jesucristo murió por nosotros, 우리가 어떻게 마음대로 살 수 있습니까? entonces ¿cómo nosotros podremos vivir haciendo lo que nosotros queremos? Eso no tendría sentido. Si yo me voy en el auto 사고가 났어요. y hubo un accidente 근데 보험회사에서 다 도와줬어요. y en el seguro me cubrió todo. 언제든지 사고 내도 되네. Entonces yo puedo tener accidente cuando quiera. Puedo accidentarme todos los días y me voy y tengo accidente todos los días. ¿Eso es normal? No, esto no tiene sentido. 근데 많은 분들이 내게 이렇게 컴플레인을 해요. Pero muchas personas me dicen 목사님 그럼 어떻게 살아도 됩니까? y me dicen, me reclaman. Entonces no importa si uno peca, puede hacer lo que quiere. 그분들은요 예수의 은혜를 못 입어요. Esas personas son personas que están viviendo sin la gracia de Dios. 가능한 말입니까? ¿Cómo eso es algo posible? 예수님이 나를 위해 십자가를 졌는데 Cristo murió por mí, murió en la cruz. 여러분 그는 죄를 지으라고 해도 지을 수가 없게 돼요. And that person, even if you tell that person to sin, he's unable to sin. 그 사랑이 내 안에 Esa 있습니다. persona, aunque le diga para que peque, no va a poder pecar, 아멘. Amen. porque Cristo está en 그래서 él. 육체의 기회로 삼지 마라. Por eso no hay que tomar como ocasión 자, 16절. Verse para la 16. carne. 지금부터 하시는 16. 말이 여러분 이 갈라디아서 5장의 핵심이에요. Everyone, from Lo now que on, voy this a is the focus decir, of lo que Galatians dice chapter 5, verse 16. desde ahora I say es then, el walk in the centro, Spirit, and you shall not es el fulfill the lust núcleo. of the flesh. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Vamos a leer todos juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros debemos de vencer la carne. 우리가 육체를 이기는 게 No 아니에요. es que nosotros debemos de vencer la carne, 성령을 쫓아 행하라. sino dice que andad en el Espíritu 그리하면 육체의 소욕을 욕심을 이루지 아니하리라. y no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes crean en la Biblia. 예수를 믿는 사람은 Aquella persona que cree en Jesús 육체에 넘어지지 않습니다. no cae en la carne. 왠줄 아십니까? ¿Saben por qué? 내가 육을 이기는 게 아니고 Porque no es uno quien vence la carne, sino uno tiene que andar en el Espíritu. Mientras que uno anda en el Espíritu, no va a estar satisfaciendo los deseos de la carne. The answer is in verse 17. For the flesh lusts against the Porque el spirit, deseo and de the la spirit carne es against the contra el flesh, and these Espíritu are y el contrary to Espíritu one another, es so that you contra do la not do the carne. things that Y you estos wish. se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros amamos la carne, pero el Espíritu no ama la carne. 이걸 주목하십시오. Miren, presten atención en esto. 성령은 육체의 소욕을 싫어하고 Dice de que el deseo de la carne es contra el Espíritu 육체는 성령을 y, 싫어합니다. y el del Espíritu es contra la 이 시대 carne. 신학교가 잘못된 이유가 있습니다. The reason Hoy en why día, theology schools el- these days are wrong. 이 시대의 신학교는 육체와 성령을 다 용납하고 El seminario teológico está erróneo. ¿Por qué? 성령이 충만할 때는 육체를 안 따라가고 Porque cuando uno está lleno de Espíritu Santo, 육신이 충만할 때는 성령을 안 따라간다고 생각하고 있어요. piensa de que cuando está lleno del Espíritu Santo, entonces la carne no le sigue. En realidad, y cuando la carne está lleno, que el Espíritu no trabaja, pero no es así. 이건 성경이 아니에요. Eso no es Biblia. 성령과 육체는 같이 있을 수 El, 없어요. el Espíritu y la carne no pueden estar juntos. 성령은 육체를 싫어합니다. Porque el Espíritu aborrece la carne 육체도 성령을 싫어합니다. y la carne aborrece al Espíritu. 이 Amén. 둘은 매일 싸우는 거예요. Estos dos continuamente se pelean todos los días. 가늠하지 않아야 하는 게 아닙니다. No es que uno tiene que tratar de no adulterar, 내 안에 계신 no 성령이 asesinar, sino el Espíritu que mora en mí 여러분들을 죄와 멀어지도록 하고 will make you become distant with sin. 세상과 멀어지도록 하고 Will make you become distant hace with the que world. uno, 교와 멀어지도록 하는 것입니다. el Espíritu que mora en mí me hace alejar 아멘. Amen. del 여러분, pecado. 성령을 쫓아 행하라. Uno tiene que andar en espíritu. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. Entonces no va a satisfacer los deseos de la carne. No es que uno puede, a través de proponiéndose, no es que uno puede vencer. No es que uno, si haciéndose del bueno, va a poder agradar a Dios. ¿A ustedes les gusta la bebida alcohólica? No traten de dejar la bebida alcohólica. Ustedes anden en espíritu. Porque el espíritu aborrece aborrece el alcohol. ¿Le gusta la droga?
no escondan. Dejen eso ahí. Ustedes anden en espíritu. Porque ya que el espíritu aborrece la droga, el espíritu mismo va a hacer de que ustedes sean libres. Amén. Yo después de 3 días me voy a Colombia y eso, y a lo mejor ellos me querrán. Yo le voy a decir a ellos que sigan al espíritu. Y entonces, mientras que uno anda en espíritu, podrán vencer la droga, podrán vencer todas las cosas. Amén. Eso es el espíritu. Eso es la Biblia. Como uno no conoce la verdad, continuamente uno mismo quiere cumplir la ley. Apóstol Pablo, escribiendo el libro de Gálatas, sintió mucho por las personas, por los hermanos de Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. Oh, Gálatas insensatos. ¿Acaso solamente ellos son insensatos? No, insensatos, estadounidenses, coreanos. Nosotros debemos de librarnos de esta insensatez. Debemos de hacer que el Espíritu Santo trabaje. Que no debemos dejar que la carne arrastre nuestra iglesia. This is what the Antichrist teaches. That is not the Bible. La iglesia no nos enseña de que si nosotros diezmamos, entonces vamos a recibir bendición. Y si no diezmamos, no vamos a recibir la bendición. Eso es anticristo. Si de verdad Cristo está en ustedes, entonces Cristo hará que ustedes diezmen. Cristo hará que ustedes oren. Y es Dios quien los va a bendecir. Si uno diezmando puede recibir la bendición, entonces aquel que está en el hospital recostado, ¿qué va a pasar con él? ¿No es así? Aquel que ya tiene edad, está tercera edad y está en el asilo y no puede diezmar, ¿qué va a pasar con esa persona? Por supuesto que uno tiene que diezmar. Claro que hay que dar también la ofrenda de agradecimiento, pero por medio de Dios. Amén. Por supuesto que hay que venir al culto. Claro que es bueno venir al culto. Pero no porque ustedes vienen al culto, Dios les va a bendecir. Y no porque ustedes no vienen al culto, ustedes no van a recibir la bendición. Vayamos a donde vayamos, debemos de estar bajo la guía del Espíritu Santo. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, dice que crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Cuando nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, nuestras pasiones, nuestros deseos, juntamente con nuestra carne fue crucificado en la cruz. Amén. Cuando ustedes murieron, también murió sus deseos, sus pasiones. Ustedes no tengan, no se dejen arrastrar. No tengan miedo de lo que piensen las personas, sino deben de temer a Dios. Él los guiará a la esperanza. Él los guiará al mundo de la fe. Así siendo libres de la insensatez, ya que nos hizo libres, no traten de cargar otra vez el yugo del pecado. No caigan otra vez en esa insensatez de que tienen que volver a hacer algo. De verdad,
Toda nuestra esperanza debe estar enfocada en Cristo. Y así, de esa manera, Él nos guiará al mundo bendito hasta la venida del Señor y nos guiará para que podamos vivir por la fe. Y esta vez no pude compartir Gálatas capítulo 6. Dejé el capítulo 6 para seguir compartiendo el año que viene. Quisiera venir para el año que viene y seguir con el capítulo 6. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Nosotros estamos muy felices por estar bajo la palabra de Dios. A través de Jesucristo nosotros creemos de que vamos a tener fe. Usted, Señor, ayude la congregación, la iglesia de cada uno y permita que a través de la guía del Espíritu Santo puedan recibir la gracia y la bendición. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.